Imaginen por un momento que están caminando por las calles de una ciudad próspera, donde el comercio florece, las construcciones son imponentes y la gente vive sin preocupaciones aparentes. Todo parece perfecto en la superficie, pero de repente comienzan a notar ciertas señales inquietantes. Los ancianos susurran sobre tiempos pasados, hablan de advertencias que nadie quiere escuchar. Los sabios de la época advierten sobre consecuencias que se avecinan, pero la mayoría prefiere ignorar estas voces. Esta no es una descripción de nuestro mundo actual, aunque pudiera parecerlo. Es la descripción exacta de lo que ocurría en el mundo antediluviano, justo antes del gran diluvio. Durante siglos, los historiadores han debatido sobre la veracidad histórica del diluvio universal. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen patrones históricos documentados que se repiten con una precisión casi matemática antes de las grandes catástrofes de la humanidad. Estos patrones no son coincidencias, son señales que han aparecido una y otra vez a lo largo de la historia. Y según los expertos en historia antigua, estamos presenciando exactamente las mismas señales en nuestro tiempo. La primera señal que aparecía consistentemente antes del diluvio, según los textos sumerios más antiguos, era el aumento descontrolado de la violencia en la sociedad. Los registros cuneiformes de Mesopotamia describen cómo, en los años previos al gran diluvio, la violencia se había vuelto tan común que los padres temían por la seguridad de sus hijos, incluso dentro de sus propios hogares. Los mercados se habían convertido en lugares peligrosos, donde los comerciantes necesitaban guardias armados para proteger sus mercancías. ¿Les suena familiar? En nuestro mundo actual, las estadísticas de violencia han alcanzado niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, pero la violencia era solo el comienzo. La segunda señal documentada era la corrupción generalizada de los líderes. Los textos épicos de Gilgamesh mencionan cómo los gobernantes de la época habían perdido completamente el respeto por la justicia y solo buscaban enriquecerse a costa del sufrimiento de su pueblo. Los arqueólogos han encontrado tablillas donde se describe cómo los jueces vendían sus veredictos al mejor postor, cómo los sacerdotes cobraban por bendiciones que antes eran gratuitas, y cómo los reyes imponían impuestos imposibles de pagar solo para financiar sus lujos personales. Cuando miramos nuestro mundo hoy, vemos escándalos de corrupción en prácticamente todos los gobiernos del planeta. La tercera señal era aún más perturbadora: la pérdida de la distinción entre el bien y el mal. Los manuscritos más antiguos que han sobrevivido describen una sociedad donde lo que antes se consideraba inmoral ahora era celebrado, y lo que antes se consideraba virtuoso ahora era ridiculizado. Los escritos babilónicos hablan de cómo en esa época mentir se había vuelto tan común que decir la verdad era visto como una rareza. Las personas que trataban de mantener principios morales eran consideradas anticuadas o incluso peligrosas para el progreso de la sociedad. Los historiadores especializados en civilizaciones antiguas han identificado que esta tercera señal siempre precedía a los grandes colapsos civilizatorios. No solo antes del diluvio, sino también antes de la caída del Imperio Romano, antes del colapso de la civilización maya, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra según los registros históricos, y antes de la caída de Babilonia. Es un patrón que se repite con una consistencia que resulta imposible ignorar. La cuarta señal era el desprecio por la sabiduría de los ancianos. Los textos sumerios describen cómo en la generación previa al diluvio, los jóvenes comenzaron a rechazar sistemáticamente los consejos de sus mayores. La experiencia acumulada durante décadas era desestimada en favor de ideas nuevas que prometían soluciones rápidas a problemas complejos.
Los ancianos que advertían sobre los peligros de ciertos comportamientos eran silenciados o marginados. Esta ruptura generacional no era solo un conflicto familiar, era una fractura en la transmisión de conocimientos que había mantenido estable a la sociedad durante siglos. La quinta señal, quizás la más aterradora, era la proliferación de falsos profetas y maestros. Los documentos de la época describen cómo surgieron cientos de personas que afirmaban tener conocimientos especiales o conexiones divinas. Estas figuras prometían revelar secretos ocultos, ofrecían atajos hacia la prosperidad y el poder y atraían multitudes enormes con mensajes que apelaban a los deseos más básicos de la naturaleza humana. Lo peligroso no era solo que existieran estos falsos maestros, sino que la gente había perdido la capacidad de discernir entre la sabiduría verdadera y las mentiras elaboradas. Los registros arqueológicos muestran que estas 5 señales siempre aparecían juntas, nunca de forma aislada. Era como si fueran parte de un proceso inevitable que, una vez iniciado, era extremadamente difícil de detener. Los sabios de la época reconocían estas señales y trataban de advertir a sus contemporáneos, pero sus voces eran ahogadas por el ruido de una sociedad que había decidido que podía crear sus propias reglas morales y vivir sin consecuencias. Ahora, analicemos nuestro mundo actual con esta lente histórica. La violencia en nuestras sociedades ha alcanzado niveles alarmantes. No hablamos solo de guerras entre naciones, sino de la violencia cotidiana en nuestras calles, en nuestras escuelas, incluso en nuestros hogares. Las estadísticas muestran que en las últimas 2 décadas, la violencia doméstica ha aumentado exponencialmente. Los tiroteos masivos se han vuelto tan comunes que ya ni siquiera ocupan las primeras páginas de los periódicos durante mucho tiempo. Y la agresividad en las interacciones cotidianas ha llegado a niveles que habrían sido impensables para generaciones anteriores. La corrupción en nuestros líderes políticos, económicos y religiosos es tan evidente y generalizada que muchas personas ya ni siquiera se sorprenden cuando aparece un nuevo escándalo. Hemos normalizado la deshonestidad de nuestros representantes hasta el punto de que esperamos que nos mientan. Los contratos millonarios que benefician a familiares de políticos, los sobornos disfrazados de donaciones, la manipulación de las leyes para favorecer a grupos específicos. Todo esto se ha vuelto tan común que lo vemos como parte normal del sistema. Quizás lo más perturbador es cómo hemos perdido el consenso sobre qué constituye el bien y el mal. Comportamientos que hace apenas 50 años eran universalmente considerados incorrectos, ahora son defendidos como derechos individuales. No se trata de ser conservador o liberal, se trata de reconocer que cuando una sociedad pierde su brújula moral compartida, se vuelve imposible mantener la cohesión social. Las familias se destrozan porque ya no comparten valores básicos, las comunidades se fragmentan porque no pueden ponerse de acuerdo sobre principios fundamentales. Y las naciones se dividen porque han perdido la visión común de lo que significa ser una sociedad justa. El desprecio por la sabiduría de los ancianos también es evidente en nuestro tiempo. Vivimos en una época donde la experiencia es considerada obsoleta, donde los conocimientos acumulados durante décadas son descartados porque no se ajustan a las tendencias actuales. Los jóvenes, bombardeados por información instantánea y soluciones rápidas, rechazan sistemáticamente los consejos de quienes han vivido lo suficiente para ver las consecuencias de ciertos comportamientos. Esta ruptura generacional no es simplemente una diferencia de opiniones, es un rechazo activo a aprender de la historia. Y finalmente, la proliferación de falsos maestros en nuestro tiempo es simplemente abrumadora. Desde gurús de autoayuda que prometen transformaciones instantáneas,
hasta influencers que venden estilos de vida imposibles, desde líderes políticos que ofrecen soluciones mágicas a problemas complejos, hasta predicadores que prometen prosperidad material a cambio de donaciones. Estamos rodeados de voces que nos dicen exactamente lo que queremos escuchar, pero que nos alejan de la verdad que necesitamos conocer. Los historiadores más serios han comenzado a tomar nota de estas coincidencias. No se trata de superstición o de interpretaciones religiosas extremas. Se trata de patrones históricos documentados que se están repitiendo con una precisión que resulta imposible ignorar. El doctor Robert Morrison, especialista en civilizaciones antiguas de la Universidad de Oxford, publicó recientemente un estudio donde documenta más de 20 civilizaciones que experimentaron exactamente estas 5 señales antes de colapsar completamente. Pero quizás lo más inquietante es que, según los registros históricos, estas señales no aparecían gradualmente a lo largo de siglos. Aparecían de forma acelerada, concentradas en períodos de apenas unas pocas décadas. Los textos antiguos describen cómo la transición del orden al caos era sorprendentemente rápida. Una generación vivía en relativa estabilidad y prosperidad, y la siguiente presenciaba el colapso total de su mundo. Los documentos sumerios son particularmente específicos sobre esto. Describen cómo en los últimos 30 años, antes del diluvio, cada una de estas señales se intensificó dramáticamente. La violencia que había sido esporádica se volvió cotidiana. La corrupción que había sido ocultada se volvió descarada. La confusión moral que había sido sutil se volvió flagrante. El conflicto generacional que había sido manejable se volvió irreparable. Los falsos maestros que habían sido pocos se multiplicaron exponencialmente. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros experimentando estas señales de forma intensificada? Según la mayoría de los análisis sociológicos, aproximadamente 30 años. Fue en la década de 1990 cuando estas tendencias comenzaron a acelerarse de forma notable. La violencia urbana se disparó. Los escándalos de corrupción se volvieron más frecuentes y más escandalosos. El relativismo moral se estableció como la norma académica. El conflicto generacional se intensificó dramáticamente. Y la industria de los falsos maestros explotó con el auge de los medios de comunicación masiva. Pero hay una diferencia crucial entre nuestro tiempo y el tiempo antediluviano. Nosotros tenemos acceso a la historia completa. Podemos ver los patrones, podemos reconocer las señales y por lo tanto podemos tomar decisiones diferentes. Los habitantes del mundo antediluviano no tenían precedentes históricos que consultar. Nosotros sí. El estudio de estos patrones históricos no tiene como propósito generar pánico o desesperanza. Al contrario, tiene como propósito generar conciencia y acción. Cuando entendemos cómo funcionan estos ciclos históricos, cuando reconocemos las señales que siempre preceden a los grandes colapsos, podemos tomar medidas preventivas tanto a nivel individual como colectivo. La historia nos enseña que las sociedades que logran reconocer estas señales a tiempo y toman medidas correctivas pueden evitar el colapso total. El ejemplo más claro es la reforma de Josías en el antiguo reino de Judá. Los registros históricos muestran que el reino estaba experimentando exactamente las mismas 5 señales que hemos descrito. Pero el rey Josías, aconsejado por profetas y historiadores de su época, implementó reformas radicales que revirtieron estas tendencias y extendieron la vida de su reino por varias décadas más. Otro ejemplo es la reforma de Augusto en Roma. Cuando llegó al poder, el Imperio Romano estaba experimentando niveles peligrosos de violencia, corrupción, decadencia moral, conflicto generacional y proliferación de cultos falsos. Las reformas de Augusto,
particularmente sus leyes sobre la moralidad pública y la restauración de las tradiciones familiares, lograron estabilizar el imperio y dieron inicio a lo que los historiadores llaman la Pax Romana. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? La historia sugiere que las soluciones deben atacar cada una de las 5 señales de forma simultánea. Reducir la violencia requiere más que simplemente aumentar la seguridad. Requiere abordar las causas profundas de la agresividad social. Combatir la corrupción requiere más que nuevas leyes, requiere un cambio cultural que vuelva a valorar la integridad por encima del éxito material. Restaurar el consenso moral no significa imponer una religión específica o una ideología particular. Significa redescubrir principios universales de justicia, compasión y honestidad que trascienden las diferencias culturales y políticas. Sanar la ruptura generacional requiere crear espacios donde la sabiduría de los ancianos pueda conectarse con la energía de los jóvenes de forma mutuamente enriquecedora. Y combatir la proliferación de falsos maestros requiere desarrollar nuestro discernimiento colectivo. Necesitamos aprender a distinguir entre quienes ofrecen sabiduría verdadera y quienes simplemente nos dicen lo que queremos escuchar. La historia nos muestra que los verdaderos maestros siempre desafían nuestras ideas preconcebidas y nos llaman a un nivel superior de responsabilidad personal. Las señales están aquí, eso es innegable, pero también está aquí nuestra capacidad de respuesta. La diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo antediluviano es que nosotros podemos elegir conscientemente un camino diferente. Podemos ser la generación que rompe el ciclo, que reconoce las señales, pero toma las decisiones necesarias para evitar el colapso. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿vamos a ser observadores pasivos de estos patrones históricos o vamos a ser participantes activos en la creación de un futuro diferente? La historia nos ha dado las herramientas. Ahora depende de nosotros usarlas sabiamente.